Estoy ya grabando. Bueno. Como siempre, las clases las voy a grabar. Si no me acuerdo de activarle la grabación, por favor, acuérdenme. A veces se me olvida y quisiera grabar todas las clases. Contenido nuevo, entonces, claro, me importa bastante grabarlo. Eh, bueno, fino, bienvenidos a esta materia. Vamos a ver qué tal va. También un medio experimento. Eh, Porque, bueno, es una materia que no existía y se supone que es como una continuación de traductores, pero ya con otra idea en mente, porque la idea es como, la idea de la materia en general es clasificar problemas y ver qué problemas son más difíciles que otros. Pero para eso, bueno, hay que definir una serie de cosas, entre ellas lo que es la máquina de Turing, que es una cosa que a lo mejor ya habrán visto en traductores, pero bueno, ese no es esa es una de las primeras cosas que se ven. De hecho, aquí como ven en la organización, es una de las primeras cositas, que es la introducción a la máquina de Turing, es prácticamente esta clase. Y luego vamos a empezar a ver cómo uno clasifica problemas o lenguajes. Vamos a ver qué es un lenguaje, primero que nada. Vamos a ver que una máquina de Turing lo que hace es detectar o clasificar lenguajes. Clasificar en el sentido de o acepta o no un lenguaje, es decir, una máquina eh, simplemente acepta un lenguaje si. Bueno, un lenguaje es un conjunto de palabras, primero que nada, un conjunto de, digamos, de strings. Y una cadena de caracteres pertenece a ella si al lenguaje, si está dentro del lenguaje. O sea, un lenguaje es un conjunto. Luego una máquina acepta ese lenguaje si, solo si acepta exactamente todas las palabras que están en ese lenguaje y no otras que estén fuera de él. Entonces de ahí nos vamos a ir a NP. Vamos a ver qué es P versus NP, que es como un problema que se llama un problema del milenio, un problema que si uno lo resuelve, bueno, es un poco de plata, pero vamos a ver qué significa la clase P, vamos a ver qué significa la clase NP. Eh, Vamos a ver lo que son diagonalizaciones. Y la última parte que tengo acá de contenido, esto es algo tentativo. Bueno, hasta aquí sí sé que voy a dar tal cual en este orden, de resto estoy todavía escribiéndolo. Bueno, como verán acá, hay dos exámenes, ¿ok? Y puede que haya prácticas, todavía lo estoy pensando si es bueno mandarle tareas de práctica, si tengo el tiempo también para corregírselas y darles un buen feedback allí, porque bueno, el tiempo siempre es como la parte más complicada que tengo con lo del trabajo y eso. La materia se supone que se da lunes y viernes, yo solo les voy a dar lunes, la parte del viernes se las voy a dejar para ustedes. Porque una de las cosas que ustedes tienen que hacer con esta materia es eh, practicar y leerla mucho, leerla varias veces para que internalicen los conceptos. Porque bueno, no es una materia práctica, es bastante teórica y los conceptos y las pruebas y de los teoremas que vamos a hacer acá son bastante, o sea, a mi punto personal, son bastante complicadas de entender, sobre todo si es algo que nunca has visto. Eh, y es de mucha matemática, eso sí. Pero bueno, esta es la materia que a mí más, nunca la vi, pero me gustaba mucho el tema, me lo puse a leer solo y bueno, y me parece que es uno de los temas más importantes que existe porque es digamos, lo más genérico, de la forma más genérica que tú puedes analizar un problema. Deme un segundito. Ay, coño, creo que rechacé a alguien. Deme un segundito. Ya vengo. Ok. Entonces, de eso va a tratar la materia, más que todo de analizar problemas
y vamos a ver muchos teoremas. Va a ser un poco discretas, un poco traductores. Bueno, traductores es prácticamente teoría. No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Hay 2 exámenes, puede que les mande práctica, entonces los exámenes valen por ahora 50-50. Si ven que yo les mando alguna práctica, obviamente los exámenes van a valer menos, ¿ok? Pero los 2 exámenes van a valer igual puntuación, es decir, si yo les mando 10 puntos de tarea, entonces los exámenes van a valer entre los dos 90% de la nota, ¿ok? Van a valer lo mismo. Si les mando 20% de ejercicios de tareas para la casa, los exámenes valen entonces 80 y se dividen entre dos, 40-40, ¿ok? Esa va a ser la dinámica que vamos a manejar. Como ya les dije, entonces, los lunes vamos a tener siempre las clases, a menos que yo les diga que vamos a ver la clase el viernes. Y normalmente los viernes se los voy a dejar libre para que ustedes practiquen. Y algo que sí tienen que hacer es leer mucho lo que se les manda y si pueden practicar en casa los ejercicios que están en el libro. Así sea ponerse a pensar para que puedan internalizar un poco los conceptos, ¿ok? El libro que tenemos de la materia, en realidad es este. A ver, en realidad el libro es este, ¿ok? Este que está acá. Es bastante bueno. Lo único es que a veces las pruebas están escritas como que, bueno, el resto se deja para el lector, ¿no? La típica de los libros que tienen mucha matemática. Entonces, si tienen oportunidad de encontrarlo o algo, háganlo. La otra opción es la que yo estoy escribiendo esto, que es la guía que les voy a dar a ustedes. Digamos que es lo mismo que está en el libro, o sea, estoy literal filtrando contenido que está ahí y explicando un poquito más las cosas que yo no vea que están explicadas así del todo. ¿Ok? Exacto. Entonces, si les mando tarea, obviamente va a ser no práctica, va a ser teórica. Los exámenes van a ser teóricos también. Eh, no sé, ¿alguna pregunta hasta acá? A ver, chat. Sí, sí, dime. Una pregunta, ¿los parciales van a ser presenciales o online? Online, porque no, yo no estoy. Ok, Bueno, a menos que encuentre a alguien que lo pueda hacer presencial, pero mi idea siempre ha sido hacerlo todo en iPad. Ujú, sí. Ok, entonces vamos a dejar de compartir esto. A ver, me falta algo. Bueno, lo de Classroom, porfa, regístrense si no lo han hecho. Normalmente la gente tiene problemas para registrarse con el correo de la Simón. A veces no, a veces sí. Entonces, si no, métanse con el personal. Eh, creo que el Si problema es que no, para poder usar el ujú. correo de la universidad necesitas crear un Classroom con un correo institucional. Ok. Bueno, métanse con el personal y listo. No hay problema. De todas maneras, más que todo por organización y para tener en un lugar las notas, para yo organizarme un poquito más y ya. Ok. Entonces, vamos a irnos. Será para acá. Ok. Entonces voy a ir leyendo un poco lo que yo tengo en el libro, porque literal el libro lo escribí solo para internalizar yo mismo qué les voy a dar, ¿no? Y para ir pensando un poco en cómo explicarles bien cada una de las pruebas. Entonces, bueno, como les dije, la materia trata de complejidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a asumir que ya todos saben la parte de las notaciones de complejidad, por lo menos. ¿Ok? Donde son o grande, o chiquita, teta, omega y todas ellas. ¿Ok? Bueno, asumiré que ya saben esto. Aparte de O grande, acuérdense que, bueno, F de N, O grande es G de N. Si F de N es menor o igual a un C multiplicado por G de N, ¿no? Donde C, esto es una constante. Lo chiquita es un poquito distinto en el sentido de que
f de n es o chiquita de g de n, por ejemplo, si esta función que está, si esta fracción que está acá tiende a cero cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, las otras también son cotas inferiores y la teta, que es una cota, digamos, tanto inferior como superior, eh, correspondiendo a dos constantes distintas. Bueno, esto es, no me acuerdo, creo que esto es algoritmo 1 o 2. Entonces, por eso se asume que ya lo saben. Ok, entonces empezamos con algo un poquito distinto y es con física. En física, por ejemplo, alguien me puede decir que es un modelo cuando se está modelando algo. O por ejemplo, una fórmula cualquiera. La fórmula de la fuerza es masa por aceleración, ¿no? Bueno, dependiendo si esto es un vectorcito, depende de cómo se los den, si está en secundaria o en la universidad ya. Pero, ok, ¿qué, qué me representa esta fórmula? ¿O qué busca representar esta fórmula? Una relación entre valores. Exacto, es una relación entre valores, pero aparte de ello, esto representa la realidad, ¿verdad? Es decir, yo tengo una fórmula que es medida en base a lo que yo observo en la realidad y yo veo que esa fórmula se corresponde a lo que yo observo. Entonces, si yo aumento la masa, entonces necesito, digamos, más fuerza para acelerarla a la misma cantidad, ¿no? Es una proporción que hay. Eh, y entonces, en este caso, esto modela cómo medimos una fuerza. De la misma forma que están las fórmulas estas gravitatorias de Newton, que tú tienes dos cuerpos y entonces tú tienes una relación de cómo ellas se atraen, ¿verdad? Esto también representa una realidad. La cosa es que, ok, esto representa una realidad. ¿Qué haces tú para ver si esto representa la realidad? Bueno, tú mides algo. En este caso, tú puedes medir las dos masas de los cuerpos y ver si ellos se aceleran como tu fórmula lo dice. O en el caso de las fórmulas igual a masa por aceleración, tú mides cuánto de masa tiene un objeto, le aplicas un poco de fuerzas y ves cuánto se acelera. Entonces, una vez que tú mides, tú tienes ya una relación y dices, ah, ok, entonces esto proporcional a tanto, y entonces fuerza masa por aceleración. Ok, lo que nosotros vamos a hacer en este curso, entonces, es también modelar algo. Ok, nosotros modelamos qué tan complejo es algo. Es algo. Donde este algo está entre comillas, porque este algo son problemas o lenguajes. Entonces, lo que nosotros buscamos es describir cuándo algo es complejo o no. Un segundo que tengo que poner aquí un timer para quitar que tengo el horno prendido, si no va a explotar también. Ok, entonces, queremos medir qué tan complejo es algo, pero entonces ese algo puede ser un problema. Entonces, ¿cómo yo sé en la realidad que algo es más complejo que otra cosa? ¿En qué yo me puedo fijar? ¿En qué contexto? Em, no sé, tú estás buscando hacer una actividad y te dicen, ok, para hacer A necesitas hacer B primero. ¿Cómo yo sé que realizar A es complejo haciendo B primero o haciendo alguna otra cosa antes que sea A? Por el tiempo que gasto. Puede ser el tiempo que gasto, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen en realidad es un recurso. Y este recurso es el tiempo, por ejemplo.
Lo otro que también puede hacer que algo sea más o menos complejo que otro es otro tipo de recursos. Puede ser, por ejemplo, el espacio que uno utiliza, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de complejidad por el tiempo, que es lo que uno normalmente hace en algoritmos. Tú clasificas los lenguajes por la cantidad de tiempo que ellos utilizan, los problemas por la cantidad de tiempo que necesitas para resolver, por ejemplo, algún problema mediante un algoritmo. Normalmente tú analizas el algoritmo, ¿no? Y entonces tú también puedes analizar, por ejemplo, el espacio que necesitas, ¿no? Pero aparte, tú también puedes decir cuánto necesitas por lo menos de espacio o de tiempo para resolver un problema. Eso es algo que normalmente no se habla en los algoritmos. De hecho, una de esas cotas es la de merge sort, por ejemplo, donde hay un teorema que te dice que si tú vas a organizar una lista aleatoria de números, tú necesitas por lo menos n operaciones. ¿Ok? Entonces, no hay un algoritmo, creo que eso lo di yo una vez en una de las clases que les di, no hay un algoritmo que ordene valores aleatorios más rápido que en n log n de tiempo. Claro, si tú entonces aplicas restricciones de espacio, como que los números están en un rango de 1 a 1000, sí puedes organizar haciendo un conteo. Entonces haces con counting sort. No un counting sort, no, es un... Bucket. tenemos Google Sort. Exacto, es como un bucket sort, exacto. Tienes 1000 buckets y pones los números y le haces un conteo, tienes un índice en cada uno. Entonces es una manera de organizar, digamos, en O de 1000 o lineal en el espacio que tiene. Y eso te puede salvar tiempo. Pero si tú vienes y pones la restricción de que tú puedes tener cualquier cantidad de números y esos números están, digamos, tú no tienes ninguna precondición sobre esos números, es decir, no están en un rango, simplemente son aleatorios, puede ser cualquier número real, entonces tu mejor algoritmo va a ser n log n. Entonces, esa es una de las cositas que vamos a ver acá, que es que a veces no hay mejor solución que tanto en tiempo, o no hay mejor solución que tanto en espacio, que eso es algo que normalmente no se ve. Ok, vamos a ver qué tengo escrito por acá. Exacto, entonces esta teoría busca describir que algo es más complejo o no. Ujú. Ya les dije lo de la Por teoría lo de menos cuando yo la Newton. vi, sé que nos ponían, por lo ¿Cómo? menos cuando yo la vi, sé que nos ponían a demostrar que todo algoritmo de ordenamiento por comparación es por lo menos n log n. Sí, exacto. Entonces, exacto, eso es una cota inferior. Entonces, las cotas inferiores normalmente son mucho más difíciles de hacer que una cota superior. Pero entonces, no es solo que lances una cota inferior, sino que lances una cota inferior diciendo no hay un algoritmo que solucione esto en menos tiempo. Eso es una condición mucho más fuerte que decir, bueno, bajo este algoritmo yo tengo tantas operaciones, ¿no? Sí, ok. Una duda, o sea, cuando hablamos de espacio en memoria Ujú. y normalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está bien. Y otra cosa, no se toma en cuenta el uso de procesador por ahora. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿ok? Porque el tiempo de procesador sería tiempo en general. Claro, Entonces, exacto, el tiempo en ciclo. el tiempo, sí, sí. Ujú. Vamos a definir, de hecho, un modelo, que es el modelo de la máquina de Turing, que es un modelo general en el sentido de que no importa qué máquina tú crees, una máquina de Turing siempre la va a poder simular. ¿Ok? Eso es una de las cosas. Por ejemplo, las computadoras que ustedes tienen, las que yo tengo, todas son simulables con una máquina de Turing. Y vamos a ver qué es una máquina de Turing ahora. Exacto, cuando no hay manera de que algo sea más eficiente, Gabriela, podemos utilizar heurísticas para aproximar el resultado. Exacto, pero cuando hablamos de una cota inferior, no importa qué algoritmo utilices, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, la solución exacta. Obviamente, si tú empiezas a quitar restricciones en el sentido, ok, la solución no tiene que ser exacta, sino tiene que ser la mejor solución por una diferencia de 10%, por ejemplo. Ya eso entras en otro dominio, digamos, ¿ok? Entonces, claro, tú vas quitando restricciones para hacer que el problema sea un poco más fácil y lo puedes resolver. Ahora, una cosa es hacer eso y otra cosa es decir, ok, bajo estas restricciones yo no tengo algo mejor que hacer. ¿Ok?
Ok. Bueno, voy viendo el chuletario acá. Ok, finísimo. Entonces, una de las cosas que cuando vimos algoritmos, o los que no vimos algoritmos conmigo, es que sabemos que, bueno, un algoritmo es un conjunto de reglas y tú vas calculando esas reglas mecánicamente. Es decir, el algoritmo siempre tiene los pasos de la misma manera. ¿Ok? Bueno, a menos que tenga alguna semilla aleatoria que haga que el algoritmo vaya por un branch o por otro, pero digamos que eso sigue siendo determinista porque depende también de la semilla. Una vez que tú sabes la semilla de algo aleatorio, entonces ya sabes por dónde se va a meter el algoritmo y eso es determinístico. Ok, entonces un algoritmo también lo pueden ver, ¿sí? Vamos a decir que tenemos un algoritmo A como una función que tú le metes de entrada una cadena de ceros y unos y él tiene de salida un 0 o un 1, por ejemplo. Vamos a hablar de algoritmos donde la salida es un 0 o 1 porque lo que queremos responder son son preguntas de la siguiente manera. Tiene, por ejemplo, el grafo G un camino de A a B. Entonces, ¿cómo sería la entrada de este algoritmo? Si lo estamos asumiendo que la entrada es una cadena de caracteres aleatorias de ceros y unos. Bueno, el grafo, por ejemplo, ustedes pueden representar el grafo como una lista de adyacencias. La primera entrada del algoritmo puede ser n, luego viene una matriz de n, por ejemplo, n cuadrado, de los lados de la matriz. Y de esa manera tú puedes representar el grafo de una vez. ¿Para esto qué necesitas? Bueno, necesitas n por n valores, ¿no? Necesitas el n también, y todo esto tú lo puedes traducir a un binario. Que acuérdense que no importa la representación o los símbolos que ustedes estén utilizando, eso siempre tiene una representación en binario, digamos en ASCII o en la semántica que ustedes le quieran dar. Entonces, por eso podemos pensar como que el algoritmo tiene una entrada de cadena de caracteres, digamos, binarios, y él lo que calcula es un 0 o un 1, diciéndote, ok, esta cadena de caracteres pertenece o no a lo que yo estoy, digamos, calculando. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando, es si existe un camino de A a B. Ah, bueno, aquí me faltó una matriz n por n, y luego tendría A y AB. ¿No? Entonces, el F o el A que calculas acá, de esta entrada, es igual a 1 si existe el camino de A a B. Y es igual a 0 si no existe. ¿No? Entonces, dado el mismo conjunto de bits de entradas, el algoritmo es determinista, por ejemplo, ¿no? A eso es lo que estamos acostumbrados. Y bueno, las operaciones elementales de un algoritmo normalmente es leer la entrada o hacer procesos con la entrada, ¿no? Entonces, esto lo pueden pensar como que ustedes tienen, digamos, un cuadernito, y aquí en el cuadernito, ¿verdad? Ustedes tienen una entrada acá, ¿verdad? Con los bits 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, lo que sea, que es la entrada. Y aquí en este cuaderno, ustedes lo que hacen es escribir, hacer los procesos. Eso es lo que es un algoritmo. Ustedes tienen una entrada, aquí ustedes empiezan a escribir, a hacer sus cálculos de lo que sea con la entrada, y luego al final, ustedes lo que escriben al final, digamos que tienen una sección en este cuadernito, abajo, aquí escriben un 1 o un 0, dependiendo de si se acepta o no ese input, ¿sí? Hasta ahora vamos siendo un poco abstractos. Y entonces, ¿qué es una operación en este cuadernito? En este cuadernito, pues ustedes pueden leer cosas de la entrada, estos ceros o unos, o pueden empezar a escribir cosas acá. Entonces, leer en este cuadernito, digamos, un input de entrada es una operación. Irme para la derecha, para la izquierda en la entrada es una operación. Escribir algo en este cuaderno es otra operación. Escribir un solo bit es una operación, ¿sí?
Entonces, esto es, digamos, los algoritmos vistos ya de una manera un poquito más abstracta. Entonces, algo que podríamos definir es, dada la entrada, digamos que aquí tenemos m caracteres. O sea, esta entrada fue de m caracteres, digamos. Entonces uno puede decir cuánto tiempo me tardé calculando esa función en base a su entrada. ¿Sí? Entonces vamos a estar por ahora siempre analizando las funciones que hagan cálculos mediante, o sea, basándonos en qué tan largo es el input. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo, ¿verdad? Que recibe como entrada n, ¿sí? Y me hace este for que está acá, y aquí no hace nada, aquí hace, no sé, print hola. ¿Cuánto tarda este algoritmo, este for? Eso es O de n. Exacto, esto es ODE, por ejemplo. Exacto. Ahora, lo que nosotros vamos a considerar como m, el m que estamos calculando acá, es los caracteres que representan a la entrada. Si yo tengo a n como entrada, ¿con cuántos bits yo represento a n? Si n es un 32 entero. o 64. ¿Cómo? 32 o 64, ¿no? Ok, pero imagínate un n que tiende a infinito. ¿Con cuántos bits yo puedo representar ese número? Infinito contable. 24. Claro, pero ¿cómo? ¿Quién dijo que no escuché lo que dijeron? 64. Ok, no piensen en las arquitecturas de las computadoras. Si yo tengo un n recontra inmenso, no importa más que 2 a la 64, que es lo más representable en bueno, 2 a la 63, en un long long, por ejemplo, de C++, imagínense que ese número es mucho más grande que eso. ¿Cuántos bits necesito yo para representar al número n? Infinito. Bueno, el mínimo creo que es lo que viene, ¿no? Exacto, entonces un número que representa el valor n, yo lo represento en logaritmo en base a 2 de n bits. ¿Sí? Entonces fíjense que este es mi m acá. Estamos analizando el algoritmo ahora en base a la entrada que le está entrando al algoritmo. Es decir, este for que está acá en realidad toma O de 2 a la m en tiempo, ¿verdad? Eso significa que este for que está acá es exponencial en la cantidad de bits que tuvo de input. ¿Sí? Sí. Es decir, que si a ti te dan de entrada un número y tú haces un for de 1 a n, ese algoritmo en realidad es exponencial en el tamaño de la entrada. Entonces siempre vamos a analizar ahora los algoritmos o lo que veamos como la abstracción del algoritmo en base a la entrada que recibe lo que sea que lo esté calculando. Perfecto. Ujú. Lo otro es que fíjense que si yo represento mi entrada en binario o en ternario o en cualquier base que no sea la unaria, ¿verdad? No importa si yo cambio esos símbolos porque proporcionalmente el tiempo que va a tardar el algoritmo va a ser igual, ¿no? O sea, acuérdense que entre dos logaritmos de bases distintas hay una proporción con una constante que depende de ambas bases. Y esa proporción es una constante. Entonces, si tú agregas una constante más de símbolos, digamos, de entrada, eso no te afectaría al algoritmo porque es una cantidad constante más de tiempo que tú utilizarías. Entonces, digamos que lo que hace este cuadernito que está acá, vamos a decir que eso es una máquina, ¿ok? Que esa máquina lo que hace es leer la entrada,
procesar algo en el cuaderno, volver a leer la entrada si quiere, y a lo último escribir algo en la salida, que es esta seccióncita aparte que tenemos acá. Entonces eso es más o menos lo que captura la idea de una máquina de Turing. Y lo poderoso de esta idea es que esta idea modela cualquier cosa que sea computable por una computadora. Es decir, una computadora esta puede ser representada mediante una máquina de Turing. Porque todo lo que es una computadora es escribir en memoria, leer de la memoria, recibir una entrada, cualquier script que ustedes hagan, cualquier programa que esté corriendo, él recibe una entrada, si acaso, si no, no, si no procesa algo y ya, y luego en algún punto termina. Y cuando ya termina, puede que haya escrito algo no de salida. Ahora, ¿por qué tenemos la abstracción de que esto solo escribe un solo bit? Resulta que esto es una máquina de Turing, ¿verdad? Bueno, esto es una máquina, perdón. Y esto recibe un input y tiene una salida. Entonces, si ustedes tienen más bits de salida, esto lo que significa es que, bueno, tienes aquí más bits, ¿no? Tienes aquí otro bit, otro bit, otro bit. Y decimos que solo tenemos un bit de salida porque cada una de estas salidas es una función. Dada la entrada, hay algo que la procesa y hay una salida que es un bit. Entonces, si tú tienes más bits, tú lo que tienes es una concatenación de funciones, donde dada la misma entrada, hay un procesamiento y se calcula un bit. Entonces, tener más bits de salida tampoco es que me dé una mejora, ¿ok? Por lo menos no bajo lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces digamos que esto lo podemos ver, entonces como una función. Hay una entrada acá, aquí está la entrada, aquí tú procesas y luego sale algo que es el 1 o el 0 que tenemos de output. Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que es una máquina de Turing y con eso vamos a la primera definición. Ahora sí vamos un poquito más a la abstracción, a la matemática. No puedo bajar más, que este es el final. Okay, ya déjenme borrar acá. Aquí. Okay. Entonces vamos con la primera definición, que es una máquina de Turing. Entonces, una máquina de Turing, acuérdense que ahora vámonos ya al plano más abstracto, al plano matemático. Una máquina de Turing M es simplemente una tupla, ¿ok? Vamos a definir como una tupla. Q delta, me la estoy copiando para no pelarme. Es esta tupla de 3 elementos donde definimos, esto creo que es Rho, si mal no me acuerdo. Esto es un conjunto de símbolos que puede utilizar la máquina. En nuestro caso, por ejemplo, el ejemplo que dimos, tenemos los símbolos binarios, ¿no? El 0 y el 1. Y bueno, podemos concatenarlas. A esto lo denominamos el alfabeto de M. ¿Okay? Y bueno, nuevamente en una máquina de Turing que vamos a ver que son un conjunto de cintas. O sea, una máquina de Turing, lo puse por acá, pero... Uy, coño. Déjenme sacar un momento lo que está en el orden porque si no, esto... Entonces, sorry. Ok, la máquina de Turing, entonces es más o menos lo que dijimos antes. Va a ser como un cuaderno. Son en realidad varias cintas. A esta cinta aquí le llamamos la cinta de entrada. Esto lo llaman un working tape o una cinta de trabajo.
y vamos a tener una cinta de salida. Entonces, en la entrada es donde se escribe el input de la máquina de Turing, que son puros ceros y unos. En la cinta de trabajo, la máquina de Turing también puede tener ceros y unos, pero ella empieza inicialmente vacía. Y cada una de las cintas tiene un cabezal. El cabezal, digamos que es esto que está acá, es simplemente algo que se mueve de izquierda a derecha en la cinta. Y las cintas aparte son infinitas, es decir, esto continúa hacia acá, esto continúa hacia acá, esto continúa hacia acá y así. ¿Sí? Y entonces, con el cabezal lo que nos hacemos es mover a la izquierda, movernos a la derecha, o escribir algo en la posición donde estemos ubicados en ese momento. Entonces, esa es la abstracción de la máquina de Turing. Aparte de estos dos símbolos, el 0 y el 1, ¿verdad? Vamos a contar con el símbolo, este cuadradito, que es un espacio en blanco, digamos. Y vamos a traer este símbolo, que es un triangulito, que significa el inicio, exacto, el comienzo de una cinta. Ok, entonces, esta es la primera parte de la tupla, son el conjunto de símbolos que la máquina puede utilizar, que puede escribir o leer de las cintas que vimos en el dibujito. El conjunto Q es un conjunto de estados donde está la máquina. Entonces, por ejemplo, una máquina puede entrar en un estado que significa cierto tipo de procesamiento en ese momento. Por ejemplo, entras a un estado y el estado se llama Q, imprimir dos unos. Entonces, en este estado, la máquina, por ejemplo, digamos que este es el estado actual de las cintas, y ella entra en el estado imprimir dos unos, y ella lo que hace es, por ejemplo, si el cabezal está en este momento acá, viene y escribe un 1 acá, y pasa a la derecha. Viene, escribe otro 1 acá, y pasa a la derecha, deja el cabezal ahí y pasa a otro estado. Entonces, un estado, digamos que es abstracto también, pero lo vamos a necesitar para ver en qué momento una máquina acepta o no una entrada. Es decir, escribió o no un 0, escribió o no un 1, o ya se terminó el procesamiento. Ya. Entonces, existen dos estados especiales que vamos a llamar Q inicial y Q final, creo que lo llamé así. Y Q final. Q inicial es el estado inicial de la máquina donde las cintas están completamente en blanco, excepto la entrada, y es donde, digamos, empieza todo el algoritmo de la máquina. Y Q final, digamos, es el estado donde la máquina ya para de procesar y ya tiene algo escrito en la salida. ¿Ok? Y por último, vamos a definir un delta, que es una función de transición. Entonces, ¿por qué una función de transición? Dadas las cintas que dijimos, ¿verdad? Entonces, yo tengo una entrada acá, tengo mi cinta de trabajo acá y mi cinta final aquí. Entonces, una función de transición lo que me va a decir es, si yo estoy, por ejemplo, leyendo a la cinta de entrada un 0 y aquí yo estoy leyendo un 1 en el de la cinta de trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese momento? Dependiendo del estado donde estoy. Por ejemplo, en el ejemplo anterior dijimos, imagínense que la máquina está en el estado Q, escribo dos unos, y ya en ese estado, por ejemplo, no nos importa la entrada. Bueno, digamos que sí nos importa la entrada. Si estoy leyendo en la entrada un 0, imprimo dos 1. Si estoy leyendo un 1, no imprimo nada. Y paso a un estado otro cualquiera. Entonces, esta función de transición me va a decir qué hacer. Si yo aquí entonces estoy leyendo un 0, yo voy y escribo dos 1. Termino con el cabezal acá. Si yo leí un 1, por ejemplo, no escribo los dos 1 y paso a un estado otro cualquiera. Entonces, una función de transición me va a decir
sea, describe exactamente el funcionamiento de la máquina de Turing. Entonces, esto es una función, y como una función, ella tiene un input y un output, ¿no? Que va de los estados por la cantidad de símbolos a la K a otro estado con la cantidad de símbolos a la K menos 1. Entonces, fíjense, dado un estado y dado K símbolos, donde los K símbolos yo los leo de cada una de las cintas que tiene la máquina de Turing, solo que le puse el K por si la máquina tiene más cintas o no, pero puede tener más de 3. Ella te va a decir en qué estado vas a parar, qué símbolo vas a escribir en cada una de esas, qué símbolo vas a escribir en cada uno de los cabezales donde está, o sea, cada cinta tiene un cabezal. Si tú estás en un estado Q1 y estás leyendo los símbolos, por ejemplo, 0, 1, 1 de las 3 cintas, yo voy a pasar a un estado Q2 y voy a escribir en esas cintas, digamos, 1, 1, 1. Esto puede ser un ejemplo. Y luego, esa función también tiene LRS, que significa left, right o stay, en cada una de las cintas. Esto lo que significa es que el cabezal se mueve a la izquierda en la cinta, se mueve a la derecha en la cinta o se queda. Entonces, cada una de las cintas puede tener, el cabezal de cada una de las cintas actúa independientemente de los demás. O sea, una se puede mover a la izquierda, otra a la derecha, o se pueden quedar algunos. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Esto es prácticamente lo que acabamos de decir anteriormente con el cuadernito y el trabajo. Tienes una entrada y dada esta entrada, tú tienes un lugar donde tú trabajas y vas escribiendo cosas, que son las cintas de trabajo. Y entonces los cabezales se van moviendo de izquierda a derecha, que es prácticamente lo que uno hace cuando, por ejemplo, uno está escribiendo o está solucionando un problema. Entonces esa es la abstracción. Estamos viendo, dado una manera de modelar un problema, yo puedo modelar, por ejemplo, mi solución, no sé, si yo estoy intentando demostrar un teorema, ¿qué es lo primero que yo hago? Primero yo leo, mi input y luego yo proceso eso escribiendo símbolos, ¿verdad? Es prácticamente lo que es una máquina de Turing, y al final yo resuelvo el teorema, bueno, si tengo suerte. Entonces, bueno, esa es prácticamente la abstracción de una máquina de Turing. Lo bueno de esta abstracción es que cualquier cosa que sea computable es computable por una máquina de Turing, eso lo vamos a ver pronto. Y como cualquier cosa que sea computable lo computa una máquina de Turing, si yo hago un programa en mi computadora, eso también es computable con una máquina de Turing. Si yo hago una demostración de un teorema y empiezo a escribir, eso también es solucionable por una máquina de Turing, porque lo que yo hago es exactamente lo que les acabo de describir. Yo leo el input, que es el teorema, y empiezo a escribir símbolos. Y luego al final yo digo, bueno, aquí se acabó el teorema, Q final. Ese es el estado final porque ya mostré el teorema. Entonces es una abstracción bastante fuerte y esto me intenta modelar qué tan complejo es algo mediante este tipo de operaciones, donde las operaciones son escribir o no en la cinta, leer, etc. Entonces, vamos a irnos con un ejemplo. Menos mal que puse este ejemplo aquí porque lo escribí en el librito. Ok, supongamos que tenemos una máquina Turing que tiene solo 3 cintas. Okay. Entrada, working tape, salida. Y esta máquina va a tener 4 estados. Ok, primero, ¿qué va a hacer esta máquina Turing? Ella va a detectar que todos los símbolos de una entrada sean exactamente los mismos. Es decir, si yo recibo una cadena, vamos a llamarlo, si mi input es 1, 1, 1, 1, todos los caracteres de mi input son iguales, la máquina lo acepta. Si mi input es 1, 0, 1, 1, bueno, el primer símbolo es 1, el segundo símbolo es un 0, por lo tanto, no todos los caracteres son los mismos. Entonces, digamos que ya rechaza esa entrada. Entonces, una función que da una entrada, si todos los números que están en la entrada son iguales, entonces ella la acepta, si no, no. Entonces, ¿cómo podemos modelar esto como una máquina de Turing? Bueno, podemos imaginar a los estados como 4 estados distintos.
¿Ok? Q inicio, Q final, Q1 y Q0. Ok. Bueno, mejor con Q chiquitico. Ok, esos son los estados donde puede estar la máquina. Entonces, bueno, no voy a dar la solución ahorita, pero falta todavía definir la función de transición. Acuérdense que la máquina de Turing tiene que terminar en un estado final, con algo escrito en esta cinta de salida, que tiene que ser un 0 o un 1, de si la entrada fue positiva, o sea, si todos son iguales o no. Dados estos estados que yo definí acá, ¿cómo podemos definir una función de transición? Tal que cuando la máquina empieza a leer un input, digamos que el input es este, por ejemplo. Ya empieza aquí, acuérdense que esto significa el inicio de una cinta. Y yo inicialmente tengo mi cabezal acá. Este es el cabezal, lo voy a poner como un triangulito que está encima de la cinta. Aquí tenemos este cabezal acá, y aquí tenemos este cabezal acá. Que, exacto, la única cinta que tiene un contenido es la entrada. Dado estos Qs, estos estados, ¿cómo ustedes pueden definir una función de transición? Tal que si yo proceso 1, 1, 1, 1, esos 4 unos que están ahí, termino en Q final con un 1 escrito en la salida. Bueno, cada vez que veas un 1, escribes un 1 en una de las cintas. Cada vez que veas 0, escribes un 1 en una en la otra cinta. Y el estado de aceptación es 1-0 o 0-1. Son dos estados de aceptación técnicamente. Exacto. Ok, vamos a... La solución que les voy a dar es un poco más sencilla que esto. Vamos a ignorar esta cinta, que es el working tape. ¿Sí? Como ustedes... Acuérdense que aquí empezamos. Vamos a poner el estado donde se encuentra la máquina en un momento. Acá. Inicialmente estamos en Q inicial. ¿Cómo yo puedo hacer una función de transición? ¿Qué debería ser la función de transición? Fíjense, bueno, no les quiero dar, es que no les quiero dar respuestas para que vayan ya agarrando un pelo la idea. Necesito que definan una función de transición y recuerden que una función de transición es lo que vimos anteriormente. Dado un estado de entrada, o sea, una función que dado el estado de entrada y símbolos leídos en las cintas, ella te retorna un estado, símbolos a escribir en las cintas y si el cabezal se mueve izquierda a derecha. Vermo, no he visto el chat para nada. No, no hay nada, perfecto. ¿Quién tiene una idea de cómo podemos definir una función? ¿Tú por dónde ibas? Ibas bien, pero ¿qué pasa si tú vienes y lees un 1 y después vienes y lees un 0? ¿Qué es lo que hace tu función? O sea, la función es, lees un 1, escribes 1 en una de las cintas. Digamos la primera cinta. Sí. Ok, este es... Digamos, tenemos... Por primero, ¿estando en el Q inicial o estando en dónde? Sí, en el Q inicial la función es completa. Ok. Entonces voy a aquí ir poniendo las opciones que tú me vas dando. Si estoy en el Q inicial. Y leo un 1, ¿verdad? De la cinta de entrada. Que tengo que Ajá. leer de working tape, no importa. Pues puede no importar. O sea, Ya, lo que pasa es que yo utilizo las dos cintas para... dos cosas distintas. claro, Tipo, uno lo es que utiliza para vamos almacenar a... un 1, el otro lo utiliza para almacenar los ceros. Y el estado final no muevo nunca el cabezal de esas dos, lo que hago es mover el cabezal de la entrada. Ujú.
y el estado final me lo sacudo diciendo los únicos dos estados aceptables son 1, 0 o 0, 1. ¿Sí? Que creo que hay algo que no estoy entendiendo allí. A ver, la función de transición tú tienes que darme, dado algo que tú lees en cada una de las cintas, das un estado al que tú pasas y que escribes en cada una de ellas. Y bueno, Ajá. es decir, si te mueves o no en los cabezales. Ajá, tal cual. Entonces, si leo un 1 en cualquier estado, Ujú. yo escribo en la primera cinta, bueno, en la cinta que ahí tiene como que en cajita, un 1. Ok, entonces aquí, digamos, aquí lees cualquier otra cosita y escribes un 1. Ujú. Ajá. No escribo nada en la segunda, en la última cinta, disculpa. Ujú. Sí, sí, perfecto, no te preocupes. Y el cabezal lo muevo solo en la cinta de la entrada. Las otras dos cintas se quedan con el cabezal igual. Exacto, entonces, ya va, déjame quitar acá porque se me acabó el espacio. Exacto. Y digamos que la de entrada, dijiste que te mueves a la derecha y en las otras dos te quedas, Ajá, tal cual. por ejemplo. Exacto. Ok, y esto es dado cualquier estado. Ok. Esto es un solo paso. Lo mismo Ajá. si lees un 0, ¿no? Si leo un 0, sí, solamente que lo escribo no en la segunda cinta, sino en la última. Ok, pero algo que no especifique es que esa última cinta la escribes una sola vez. Ah, ahora cambia la cosa. Claro, claro. Claro. Déjame pensar. Entonces, algo que podemos hacer es hacer uso de los estados. Entonces, déjame explicar. O sea, pueden haber varias ideas que estén buenas, eso es indudablemente. Profesor, una duda. ¿Sí? Ujú. O sea, la idea es, dado ese input, que en la última cinta haya uno, ¿no? Exacto, en este caso sí, porque la entrada son todos unos, ¿no? Una pregunta, yo esto no lo podría, no puedo hacer esta definición. Ir a la derecha siempre hasta el último. Una vez que esté en el último, coloca ese valor en la última cinta. Así eso valió. Claro, pero tienes que hacer alguna comparación en algún punto, ¿no? Porque aquí estás diciendo, o sea, te estás yendo siempre a la derecha y en qué momento estás diciendo todos los símbolos son iguales. Mm, Lo que podemos hacer, o sea, continuando la idea que tenía es, cuando lees un 0, te mueves a Ujú. la derecha, escribes un 1 y no mueves el cabezal. ¿Dónde escribes un 1? La Eh, cinta de entrada es solo de entrada. escribir. La cinta de entrada no se escribe, solo Ajá, las working. exacto. ¿Ok? Es en tal cual. Entonces acá tú pones, digamos que tienes, vamos a suponer que tienes estos unos. Aquí, ¿qué escribes? Ahí escribo un 1 primero y muevo la cinta de entrada a la derecha. La de De entrada, entrada. exacto. Entonces te ubicarías acá. ¿Vale, amor? Ajá. Ujú. Eh, lo que pasa es que en este ejemplo no se va a visualizar mucho, porque como es todos unos, nunca voy a mover la cinta que está abajo. Entonces esa cinta se va a quedar escribiendo 1, 1, 1, 1, 1, y Ujú. mi estado final simplemente va a comparar si la segunda cinta es 1, 0 o 0, 1. Ok. Que lo ¿Sí? que pasa es que Cuando vea un sí, creo que 0, están, lo que hago es moverme a la derecha, escribo 1, me quedo en el cabezal con el 0 y hago el pattern matching de, ok, tengo 0, tengo un 1, me muevo a la izquierda de nuevo. pero El ¿cómo haces el cabezal, pattern matching? Eso es lo único que le hace falta a ambas ideas, creo yo. pero el pattern matching, o sea, ¿el pattern matching es solo con la cinta de entrada o es también con la cinta con la que estoy escribiendo? Debería ser Claro, con la ambas. pero en ninguna parte de la definición de que yo les di, en ninguna parte yo les dije que compararan símbolos, ¿no? No, claro. Pero tú O sea, puedes decir bueno, lo que sí puedes hacer es en la cinta de sí, claro, con la entrada función ven de 1, transición. Sí. y en la cinta de escritura
Perdón, si en la cinta de entrada veo un 0 y en la cinta de escritura veo... Ah, no, me jodí. Necesito otro Ajá. símbolo. Ok. No, de hecho, tu idea está, o sea, yo tengo una idea un poco más sencilla, pero la idea que tú estás diciendo está buena en el sentido que tú puedes tener un solo estado y digamos que tú escribes el primer símbolo de la entrada, lo escribes en el working tape. Y Ajá. luego cada símbolo en la función de transición que viene en la entrada, si tú tienes una transición, si es 1, 1, continúas. Si no, te vas al Q final y escribes 0. Vale, Ah, también. escribe 0 Porque sí. primero y te vas a Q final. Si es el mismo, tú continúas en el input. Entonces, la idea que yo tenía acá es similar a eso. No, sí, Vamos a, claro. Es más vamos a simple. ignorar esta cinta por ahora, ¿ok? Mi función de transición era la siguiente. Si estás en Q inicial, acá, y estás leyendo un 1, vamos a ignorar lo que esté en el working tape por ahora. Vamos a decir que no importa que esté en el working tape, vamos a poner aquí un X, porque me interesa. Si estás en ese estado y lees un 1, te vas al estado Q1 y no escribes, o sea, te vas a la derecha. Bueno, primero hay que decir que no escribimos nada en el working tape ni en la salida, y luego te vas a la derecha, en la entrada. En las otras, está ahí, está ahí. Entonces fíjense que acá ya pasé a Q1. Ahora, si leo un 0, estoy en Q inicial, paso a Q0, no importa lo que yo escriba, me voy a la derecha en la entrada y hago este y este. ¿Sí? Ahora, la función de transición se pone un poquito más interesante si ya estoy en Q0 y en Q1. Si estoy en Q0 significa que ya yo leí por lo menos un 0, ¿verdad? Si leo un 1, no importa, no escribo nada, me voy a Q final, no importa nada de lo que yo esté escribiendo, solo importa, perdón, aquí me faltó, en la salida yo escribo vacío, por ejemplo. Ok, si estoy en Q0 y leo un 1, en la salida, ¿verdad? Voy a escribir 0, porque significa que leí dos símbolos que son distintos, y hago este y este y este en las tres cintas. Si estoy en Q1 y leí un 0, pues me voy a Q final, también escribiendo un 0, y hago este y en las cintas. Por otro lado, si yo leí Q0, si yo estoy en el estado Q0, leí un 0, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Continúo en Q0, ¿verdad? Porque sigo leyendo la entrada. Entonces aquí yo Ajá. me quedaría en Q0, me voy a la derecha, en la entrada. Perdón, aquí no es, esto es que se escribe. No se escribe nada, aquí en la salida tampoco escribo nada todavía. Y hago a la derecha, en la cinta de entrada, y hago este y este en las otras dos cintas. Y por último, si estás en Q1 y lees un 1, pues te quedas en Q1, exactamente lo mismo, ¿no? Y falta una cosa, que es que si estás en Q0 o en Q1, algo que no leímos, ¿verdad? Estamos leyendo la entrada y ustedes leen espacio vacío, ¿verdad? Ay, concha, ya, aquí me... Si estoy en Q1 o en Q0 y ahora leo un espacio vacío, que es lo último que hay en la cinta, o sea, ya leí toda la entrada, ya procesé toda la entrada, y estoy en Q1, ¿a dónde me voy? Me voy a Q final, ¿verdad? No escribo nada, perdón, escribo un 1 en la de salida y hago este ahí en las cintas, en los cabezales. Y si estoy en Q0 y leí el espacio vacío, o sea, ya terminé de leer toda la entrada y siempre estuve en Q0, me voy a Q final y escribo en la cinta de salida un 1. ¿Sí? Entonces esto es una función de transición. Entonces, para cada estado y para cada posible entrada, para cada posible movimiento de la cinta, ustedes tienen que escribir cada una de esas cosas. Eso sería la función de transición. Se puede escribir más explícito para esta pequeña función, se puede escribir más explícito, pero la idea ya se entiende. Entonces, ¿se entiende más o menos lo que hicimos? Entonces, la idea
el algoritmo que yo les presenté es utilizando los estados, dándonos cuenta que utilizando los estados podemos, digamos, realizar condiciones sobre lo que está en el working type y en el input y realizar un algoritmo, digamos, ¿no? ¿Se entiende por ahora la idea? Sí, sí, está fino, está fino. Sí, Bien. Buenísimo. Ok, entonces, bueno, esa es la definición de máquina de Turing. Y a ver qué tengo yo por aquí. Ujú. Tengo varios teoremitas. Ok. Ujú. Ok. Entonces, definición 2 es el cómputo de una función. Y su eficiencia. Esto está tal cual en el librito que lo tengo. Entonces, si f es una función de 0, 1, asterisco a 0, 1, piense que esto es exactamente lo que hace una máquina de Turing, ¿no? Es una función que da una entrada, te calcula un 0 o un 1 dependiendo de esa entrada y dependiendo del significado que tú le des a esa entrada. Ok, entonces dada una función cualquiera que va de una cadena de caracteres binarios a 0 o 1, definamos una función t que va de los naturales a los naturales. Decimos que una máquina de Turing M computa f computa f, perdón, si para cada x que puede recibir de entrada esa función, ¿okay? Y m tiene de entrada x, m se detiene con f de x escrito en su cinta de salida y, ok, se tiene con f de x escrito en su cinta de salida y m computa a f en tiempo t de n, siendo n el tamaño de la salida. O sea, es una función que depende de la... f es una función, perdón, t es una función que recibe como entrada n, que es el tamaño de la entrada de f. Y es, o sea, es una función que te dice cuánto tiempo tarda la máquina en computar f para cualquier entrada. ¿Okay? Básicamente como uno analiza los algoritmos en algoritmo 1 o algoritmo 2. Te da una entrada, tú analizas cuánto tiempo te tardó el algoritmo basado en lo que tú tienes entrado. Entonces, f computa en tiempo, digamos, a lo sumo, sorry, t de n, con n igual al tamaño de la entrada. Entonces, básicamente la definición de complejidad de un algoritmo, donde la cantidad de pasos, simplemente la cantidad de transiciones que tiene, que tarda la máquina de Turing en calcular la función, ¿no? Ahora, bajo esta definición,
veamos que la máquina de Turing entonces no se puede quedar pegada, ¿no? O sea, no puede quedar en un loop infinito, cosa que podría pasar bajo la definición de máquina de Turing. Pero entonces, si existe una función, tal que una máquina de Turing, siguiendo su función de transición, si ella siempre se detiene, entonces decimos que esa máquina de Turing computa esa función. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que uno se podría preguntar es si cada una función cualquiera, si siempre hay una máquina de Turing que la compute a ella, ¿no? Eso podría ser una pregunta que nos podríamos hacer. Si existe alguna función que es imposible computar. Sí, está el ejemplo clásico de ver si el halting problem, creo que también puedes aplicar el Vayamos ahora. polynomial Y Ujú. y eso crea un árbol infinito, entonces, ajá. Sí, sí, exacto. Pero claro, bajo este modelo está difícil definir una entrada, ¿no? O sea, porque la entrada son ceros y unos al final, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, aparte de eso, una de las cosas que vamos a ver es que no importa qué símbolos utilices, no importa la cantidad de cintas que utilices, y no importa si las cintas, por ejemplo, son infinitas en ambas direcciones o es infinita en una sola dirección, el speed up que tú tienes, o sea, digamos, el beneficio que te traería eso no es considerable. En el sentido de que si tú tienes más cintas, si tú tienes más símbolos, si tú tienes lo que a ustedes se les ocurra para modificar un poco el modelo de la máquina de Turing, agregando un poco más o menos de cualquier cosa, eh, la máquina resultante no va a ser mejor. O sea, va a ser mejor en cierto sentido, pero no te va a generar un beneficio exponencial de tiempo con respecto a la entrada. ¿Okay? Lo máximo que tú puedes lograr es un beneficio polinomial de tiempo. Así, si yo tengo una máquina que tiene dos cintas y ella tarda en el cuadrado en la entrada en computar una función, si tú le pones, por ejemplo, mucho más cintas y muchos más símbolos, a lo sumo eso te genera un beneficio polinomial, a lo mejor te quita un n de la ecuación de tiempo que tarda, pero eso no te va a generar algo exponencial de mejoría, ¿no? A ver, ok, finísimo. Ok. Entonces, bueno, primera proposición. Acuérdense que una proposición no es un teorema es algo, un resultado mucho más importante, una proposición es un resultado un poco pequeño que sale casi directamente de una definición. Proposición acá. Esto se llamaría cambio de alfabeto, lo llamé yo así. Y dice lo siguiente. Para cada función f que tiene esta entrada, tiene de salida un 0 o un 1, ¿sí? Si f es calculable, en tiempo t de n por una MT va a ser máquina de Turing, ¿ok? O sea, la, la abreviación. Una máquina de Turing M usando un alfabeto. Ah, esto es gamma. Sorry, este símbolo es gamma. Ajá, un alfabeto gamma. Entonces, esa función es computable en tiempo t de, sorry, 4 veces logaritmo gamma t de n por otra máquina
M ñangara. Usando el alfabeto 0, 1, comienzo de cinta, espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, fíjense que es una proposición bastante ya interesante porque esta proposición lo que te dice es, si tú tienes una función cualquiera, una máquina cualquiera y ella está utilizando un alfabeto cualquiera, esa misma máquina tú la puedes representar mediante otra máquina que solo tenga ceros y unos, ¿verdad? Y ella solo tiene que utilizar un poquito más de tiempo, donde este poquito más de tiempo es proporcional al logaritmo del tamaño del alfabeto. Segundo, que me voy a quedar sin batería. ¿Se entiende lo que dice la proposición o hay alguien que tenga duda? ¿O está claro como el agua? Y si está claro como el agua, empiecen a pensar cómo podríamos demostrar esto. Profe, una pregunta, el alfabeto sería 0 y 1. Ajá, el asterisco es como que todas las combinaciones que se pueden hacer con ceros y unos. El asterisco que está arriba denota como una concatenación infinita. O sea, la entrada puede ser una entrada cualquiera con ceros y unos, exacto. Sí, exacto, una combinación cualquiera, todas las combinaciones posibles, pues. Sí, sí. Profe, ¿puede repetir el programa? Sí, la proposición, un segundito que estoy poniendo a cargar esto. Ahí carga, fin. Ok, la proposición es la siguiente. Si ustedes tienen una función que va de binarios a binarios, y esa función la calcula una máquina de Turing que utiliza otro alfabeto, digamos, ¿verdad? Y ella tarda TDN en tiempo en calcular esa función. Acuérdense que el tiempo que tarda en calcular una función una máquina de Turing es el peor caso, ¿sí? O sea, dada la peor entrada que te puedas imaginar entre todas las instancias que puedan entrar de input a la máquina de Turing, TDN es, digamos, el tiempo que tarda la peor entrada, la que más se tarda, con respecto al tamaño de la entrada, ¿no? Por eso es el n. Ok, ahora, si tú tienes una máquina y ella tiene un alfabeto cualquiera, o sea, digamos que el alfabeto de esa máquina son los números del 0 al 10, no solo 0 y 1, espacio en blanco, sino que es espacio en blanco, es inicio de cinta, y pueden haber otros símbolos, del 1 al 10, el alfabeto normal, de la A a la Z. Bueno, resulta que si tú tienes esa máquina, tú puedes hacer otra máquina que solo utilice el alfabeto 0, 1, espacio en blanco y inicio de cinta, y vas a calcular la misma función. O sea, esa otra máquina puede calcular esa misma función solo con un poquito más de tiempo. Que ese tiempo extra es que si la máquina original, con ese alfabeto extendido, digamos, tarda tiempo TDN, la máquina que ustedes van a hacer, que solo lee binario y trabaja con binario, se tardaría 4 log gamma o tamaño de símbolos de la otra máquina, TDN. Es decir, es casi el mismo TDN, pero multiplicado por un factor, que depende de la cantidad de símbolos de la máquina M. ¿Sí? Esto lo que te dice prácticamente es que si tú tienes cualquier máquina y tú estás pensando en resolver un problema con muchos más símbolos, ese mismo problema tú lo puedes resolver con muchos menos símbolos, pagando un factor logarítmico en la cantidad de símbolos de la máquina original. Sí, Eso es todo lo sí. que dice el enunciado, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes creen que podemos demostrar esto? Fíjense que hay algo muy interesante de la máquina de Turing, que la M, no la M de Ñangara, es que M
su función de transición, los símbolos que lees de la cinta no son ceros y unos, pueden ser cualquier otra cosa. Puede ser números del 0 al 10, de la A a la Z, son símbolos. Mientras que la función, la máquina que tenemos que construir, digamos, es una máquina que solo lee ceros y unos. ¿No? Sí, o sea, es tipo, tú puedes, o sea, puedes construir una máquina equivalente que, o sea, si tienes 10, escribes 10 en binario. Y ahora, como eso es una biyección, todos los patrones que tenías en 10 los transformas en patrones de 10 en binario y Sí, o sea, va por ahí. Entonces, las pruebas, que es un sketch que yo les puse en el documento, es la siguiente. Vamos a hacer, vamos a intentar hacer la misma función de transición, ¿ok? Entonces, imaginemos un paso en la máquina M, ¿sí? Cada vez que M, que es una máquina de Turing, lea un símbolo, un símbolo que pertenezca a gamma, ¿sí? M ñangara va a leer logaritmo en base a 2 gamma símbolos de sus cintas. Donde si, por ejemplo, digamos que vamos a hacer una comparación acá. Aquí tenemos a M, una máquina, y aquí tenemos a M ñangara, que es la que solo trabaja en binario. Entonces, esta tiene, por ejemplo, unas cinticas. Y aquí yo tengo un símbolo que llamamos alfa. Aquí tenemos alfa, ¿no? Y alfa pertenece al alfabeto. Entonces, cada vez que yo lea algo en M ñangara, lo que va a hacer Gabriela. Ay, se me prendió el micrófono, perdón. Eso es lo que me estaba preguntando. Ok, lo que estaba diciendo es que si aquí en esta máquina M ustedes van a leer un símbolo alfa, de aquí vamos a leer alfa escrito en binario. Es decir, aquí va a haber una representación en binaria de ese símbolo. ¿Cuántos dígitos necesito? Bueno, así como dijimos en el comienzo de la clase, que si tienes un número n, esto lo representas con logaritmo en base a 2 bits de n, ¿verdad? Alfa, o sea, cada uno de los símbolos de gamma, yo le puedo asignar un número. Es decir, que cada uno de los símbolos es representable en logaritmo en base a 2 del tamaño de gamma, dígitos en binario, ¿no? Exactamente lo mismo. Estamos representando algo en otro lenguaje, en este caso en lenguaje binario. Entonces, cada vez que me vaya a leer algo de las cintas, yo leo logaritmo en base a 2 de gamma, símbolo de la cinta donde me esté leyendo. O sea, si aquí leyó en la cinta de entrada, aquí leemos en la cinta de entrada. Si este está leyendo en la cinta de trabajo, este va a leer en la cinta de trabajo. Pero siempre el logaritmo en base a 2 dígitos. Porque necesito por lo menos logaritmo en base a 2 de gamma dígitos para poder representar a alfa, ¿no? Entonces, cada vez que haya una lectura, yo leo logaritmo en base a 2 de gamma dígitos en M ñangara. Si escribo un alfa prima aquí en el working tape de M ñangara, de M, en M ñangara yo voy a escribir la representación en binaria de alfa prima. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que hacemos. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, esta parte la entendí, pero de un punto de vista de los estados, tengo que hacer estados que sirvan para traducir, tengo que hacer una máquina de Turing aparte que traduzca, o
No entiendo cómo lidiar con eso. Eso es lo que estamos haciendo justamente. En vez de definir la función de transición explícitamente, lo que estamos es diciendo, ok, ¿cómo funcionaría la función de transición de Miñángara? ¿Sí? Vale, o sea, entonces me harían falta dos funciones de transición. ¿Cómo? ¿Dos funciones de Entonces me transición? harían No, falta, estamos haciendo, ok, una forma de hacer esto es, digamos que ustedes tienen dos símbolos alfa y beta, ¿sí? Y a alfa yo lo represento en binario como 0, 1, 0, 0. Y a beta lo represento en binario, digamos, como 0, 1, 1, 1. Entonces, lo primero que Meñangara tiene que hacer es leer un símbolo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo primero, yo tengo que leer, digamos, 4 bits. Digamos que gamma tiene tamaño 4. Entonces leo 4, perdón, tiene tamaño 16. Entonces con 4 bits yo represento gamma. Ahora supongamos que yo vengo y quiero leer qué símbolo está leyendo M. En M ñangara yo vengo y leo el primer bit. Es un 0, ok. Puede ser alfa o puede ser beta. Mantengo el estado, todavía no sé. ¡Pum! Llegué al 1, puede ser alfa o beta todavía. Sigo en el estado de que estoy leyendo un símbolo. Llego aquí y veo que es un 0. Bueno, no puede ser beta. Y digamos que el único símbolo que tiene un 0 ahí es alfa. Entonces yo ahí paso en M ñangara a un estado que me diga, ok, Q de primer símbolo es alfa. ¿Sí? Entonces eso es una forma de cómo, cómo hacer que la segunda máquina lea símbolos de la primera. Tú puedes extender la cantidad de estados. ¿Sí? vale. Entonces, De nada. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes tener, si esta máquina está leyendo 5 símbolos, aquí tú puedes tener P alfa, P alfa prima y P todos los que tienes que leer. Entonces tienes un estado, digamos, extendido. ¿Sí? Y una vez que tú llegues a cierto estado y ya hayas leído todos los símbolos que necesitabas leer, utilizas la misma función o sea, digamos que ahora tú leíste de las cintas que me estaba leyendo, leíste alfa en binario, leíste beta en binario y leíste cualquier otra cosa. Entonces, de ahí, tú utilizas la misma transición, la misma función de transición que utilizó M. Profe, y una pregunta, ¿de dónde sale por lo menos el 4 en la parte de la, digamos, de la ecuación, por así decirlo? Ah, ok. Lo que pasa es que aquí dije, imaginemos que gamma, digamos que el alfabeto de la máquina Turing M tiene 16 símbolos, o sea, utiliza 6 símbolos, 16 símbolos. Para 16 símbolos yo necesito 4 bits para representarlos a todos, ¿no? No, pero se me refiero que como que en la parte de la proposición sale como 4 logaritmos, no sé, no recuerdo la Ah, ok, forma. ya va. Es que no hemos llegado a eso. Todavía no vamos para allá. Aquí estamos viendo cómo hacer un paso de M simulado en M ñangara, ¿no? O sea, si yo estoy leyendo un símbolo en M ñangara yo voy a leer logaritmo en base a 2 de gamma elementos y así yo paso a un estado, digamos. Y si estoy leyendo ahora de la otra cinta, pues tengo que también leer tantos bits en M ñangara, ¿sí? Entonces fíjense que cada vez que yo leo y yo escriba algo en M ñangara, yo tengo que escribir logaritmo en base a 2 bits en M ñangara, perdón, ¿sí? O sea, en la que utiliza binario. Ok, entonces cada paso que yo haga en M, necesito pagar logaritmo en base a 2 de gamma en M ñangara, ¿sí? O sea, cada vez que yo leo en el del izquierdo, necesito logaritmo en base a 2 de lectura en el derecho. Perfecto. Entonces, por ahí va la idea. Vamos a ver qué más escribí yo acá. Ujú. Entonces, claro, como estamos diciendo, cada vez que leo o escribo en M, necesito escribir, leer
logaritmo en base a 2 de gamma en m Lambda. Entonces, ya aquí estamos viendo que este es lo primero que tengo que estar pagando. Y luego, exacto, por lo que les dije de la cantidad de estados, la cantidad de estados nuevos en m Lambda es del orden de la cantidad de estados en la máquina original, que es en m, multiplicado por gamma elevado a la k más 1, donde k es la cantidad de cintas de salida o trabajo, porque la entrada siempre es 1, en m. Ok. Exacto. Fíjense que la cantidad de estados se va a lo loco, pero sin embargo, esto no depende de la entrada. Y esto tampoco depende de la entrada. Entonces, acuérdense que nosotros consideramos entradas que tiendan a un tamaño muy grande, digamos que tienda a infinito. Entonces, no importa que eso tienda a infinito, la cantidad de estados solo depende de la cantidad de cintas de la máquina M, ¿no? Y la cantidad de estados que ella tenía. Y basado en eso, yo tengo una cantidad de estados en la máquina M Ñangara. Ahora, ¿de dónde sale el 4? Una buena pregunta, no lo tengo en el sketch de la prueba, pero yo diría que cada función de transición es o sea, es a lo sumo una lectura y una escritura, y ahí tienes un factor de 2. ¿De dónde saldrá? Bueno, la verdad que buena pregunta. ¿De dónde sale el otro 2? Déjame realizar un pelo acá, a ver si encuentro a qué se podrá deber. Sí, es sospechoso. Vamos a ver. Creo que no está ni siquiera en el libro. Si no lo hubiese puesto ahí de uno. A ver. Chac, chac, chac. Mm, mm. Aquí está el sketch. Exacto. Aquí lo que dice es que cada paso de la máquina M en M Ñangara, utilizarlo de gama pasos. Ujú. Mm. Mm, exacto, aquí lo que dice es que tú tienes solo 5 pasos. El primero es el de leída, que en el de leída pagas logaritmo de gamma por la codificación en binario. Luego pasas de estado de registro, eso no hay problema allí. Luego utilizas la función de transición. Ujú. Y luego simplemente haces store de los símbolos. Mm, La verdad es que el otro 2 por no sé de dónde saldrá. No sé si es porque si vamos a hacer una cuota más grande o hay algo que me estoy pelando acá que no estoy viendo.
¿No será que el libro lo que está haciendo es traduces y después traduces de vuelta para utilizar la solución grande? No, lo que pasa Porque, es que no traduces de vuelta porque es que no, una máquina trabaja en binario y la otra trabaja en su símbolo. ¿Ok? Entonces, no es que vas a traducir de vuelta. Ah, coño, es que tú sigues ya. Ujú. Sí, sí, exacto. Lo de siempre en estos libros. No es tan difícil ver que, dado un input, si la máquina M tarda TDN, la otra tarda 4 logaritmos TDN. Bueno, no está tan claro, la verdad. Me lo dejo El de libro tarea es para así mí. que asumes la respuesta, es verdad. Sí, exacto. Tengo que ver dónde sale el otro 2 por. Mm. Bueno, la verdad es que no sé si es que cada vez que tú... Ah, claro, ya, entiendo. Cada vez que tú lees en binario, tú tienes que retrocederte, o sea, el cabezal se mueve de izquierda a derecha y si tú lees un símbolo y te das para la derecha, en la máquina binaria no es irte para la derecha, es irte del logaritmo en base a 2 de gamma para la derecha. Entonces, cada paso para la derecha en realidad son logaritmos en base a 2 pasos para la derecha. Entonces, tienes entrada, o sea, tienes leer entrada, que te toma logaritmo en base a 2. Pero si tú lees un símbolo, tú lees los bits, o sea, tú te vas de izquierda a derecha, lees los bits y te regresa, por ejemplo. Entonces ahí ya estás pagando doble. Entonces imagino que es por eso. Cada vez que tú lees, tú tienes que regresarte a donde estaba el cabezal inicialmente para poder simular exactamente lo que la otra máquina hace. Porque en el caso de que tú te vayas para la izquierda, teniendo el cabezal acá, te vas logaritmo bits para la izquierda, y si no, te vas logaritmo bits a la derecha si te mueves en la derecha en la máquina original. Entonces ya ahí estás pagando un factor de 2. Y ya tienes ahí un factor de 2, tienes un tercero que es el de escritura, y el cuarto, bueno, gente, así que el cuarto no sé dónde sale, pero me imagino que es también por el de escritura. Porque en teoría tú en la parte, en las cintas de escritura, tú también tienes que ir o para la derecha logaritmo bits o para la izquierda logaritmo bits. Eh, sí, creo que tiene que ver algo con eso, que tiene sentido. Así que bueno, les debo ese otro factor que nos falta, pero sí tengo tres, que es el de izquierda a derecha a cada rato que lees un símbolo. Me falta un solo factor. Entonces bueno, esto de todas maneras fue una prueba de Sketch. Por eso les digo que ustedes también tienen que poner de su parte en que los viernes tienen que leer un poco y ver si algo queda duda como esto que acaba de quedar, ustedes lo pueden traer en la siguiente clase y lo discutimos. Y bueno, la última, bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero tengo otra proposición que es qué pasa cuando utilizas más o menos cinta. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner la proposición acá y la clase que viene, ya que se me está terminando un pelín el tiempo, fue mala mía porque llegué tarde, pero tenemos la siguiente proposición. Si una función que va de 0,1 a 0,1 es computable por una máquina de Turing de Meñángara con K cintas en tiempo TDN, ¿sí? Entonces, la misma F es computable por una máquina de Turing que llamamos, no le puse aquí nombre, ponerle M, con solo dos cintas.
2 cintas en tiempo 5K T de n al cuadrado. Fíjense que si yo tengo una máquina Turing con, era lo que les comentaba anteriormente, si tú tienes una máquina Turing que tenga muchísimas cintas, el speedup que tú tienes simplemente te da un factor polinomial, no te da un factor exponencial. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos, la prueba la hacemos la semana que viene. A ver por dónde vamos acá. Buenísimo. Sí, o sea, vamos bien, gente, vamos bien. Nada, lo que quería que se llegaran hoy por lo menos para la casa es un poquito que internalicen el concepto de la máquina de Turing. Es un concepto que lo pueden ver como medio impráctico porque no es que lo van a utilizar directamente, pero es un modelo que es bastante poderoso en el sentido de que cualquier cosa es simulable por ella. Entonces, esta proposición la dejo para que la piensen el viernes y de aquí continuamos la clase que viene. ¿Ok? Entonces, este viernes no hay clase. ¿Puedo poner qué página del libro? Sí, sí. Bueno, le pongo una columna en la broma de la organización. Déjame ponerlo una vez antes que se me olvide. Páginas. ¿Del libro mío o del libro de... Bueno, yo le iba ¿De a cuál? pedir si nos podía pasar el libro, o sea, el nombre y el autor del libro que nos habéis recomendado para poder buscarlo. Sí, Y sí. si tiene el Yo, panorama de la yo... asignatura. Ujú. Déjame revisar entonces el del libro de... Aquí está. Bueno, para que sepan, lo que vimos más o menos hoy fue de la página, pueden leer desde la 9, que es el comienzo, hasta la 17. En el libro 17. Para que lo sepan de una vez, pero ya lo puse en en el spreadsheet. Buenísimo. Y bueno, nada, con esto terminamos entonces la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene, espero poder avanzar un poquito más. Pero bueno, ¿sabes? ¿Tiene alguna pregunta sobre máquina de Turing por ahora? Sé que el tema es medio enredado, pero ¿qué les parece hasta ahora? Yo tengo una pregunta para ustedes más tipo paja Ujú. por hablar. ¿Alguna razón por la que se agarre máquina de Turing para el estudio de complejidad y no otro mecanismo como son las funciones lambda sobre beta reducciones? Mm, yo de hecho creo que hay, lo que pasa es que era lo que hablábamos anteriormente. Cualquier cosa que sea computable es computable por una máquina de Turing. Entonces tú agarras un modelo que sea fácil de entender, por ejemplo, una máquina de Turing. Claro, claro, pero por ejemplo, ambos modelos nacen casi que en los mismos años, ambos modelos computan todo lo que se pueden computar. La máquina de Turing tiene la noción de tiempo de una operación del tiempo. Las lambda funciones también tienen la noción de tiempo de sí, una beta reducción de tiempo, paso en el tiempo. ¿Hay alguna razón histórica por la cual se prefiera uno sobre el otro? La verdad que no la sé. O sea, la podría googlear para responder eso la semana que viene. Yo lo que sí sé es que como que la máquina de Turing es bastante abstracta e intuitiva en el sentido de era lo que les decía anteriormente. Si tú tienes, si yo cuando leo el enunciado de un teorema, yo empiezo primero leyendo el enunciado y empiezo a escribir, ¿no? Entonces eso, si lo ves desde un punto de vista, es prácticamente lo que es una máquina de Turing. Empiezas a leer la entrada y empiezas a trabajarla. Entonces, abstracto en ese sentido. Entonces,
Puede ser por eso, puede ser porque da igual, como está en el teorema, pues da igual cualquier cosa que sea computable. Bueno, en el teorema no, está en el libro, pero cualquier cosa que sea computable es computable por una máquina de Turing. De hecho, yo me imagino que las funciones lambda son Turing completas, en el sentido de que cualquier cosa que es computable por una máquina Turing es computada también por ella. Entonces da igual qué modelo utilices. De hecho, eso es una de las cosas que vamos a ver en la materia, que es que tú puedes calcular las cosas con una máquina Turing, tú puedes calcular las cosas con un circuito y dependiendo de qué modelo tomes, puedes o no descubrir un teorema, un resultado, porque hay cosas que están en un modelo que no están en otra. Quizás porque algo es más fácil de verla si algo es un circuito, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en los circuitos se habla mucho de que o sea, en un circuito tú tienes, digamos, el input de entrada, que es electricidad, y tienes varias capas donde cada entrada viene, o sea, tiene una salida y eso entra en otra, en una puerta lógica, en un OR, en un AND. Y tú tienes varias capas de puertas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se estudia en un circuito es qué tan profundo es un circuito o cuál es el circuito menos profundo que calcula una función. Eso tiene su interés matemático también y en la práctica es necesario también. Entonces, el circuito, ¿por qué es útil? El circuito es útil porque tiene una aplicación directa en la realidad, ¿no? Pero un circuito es igual que una máquina de Turing en el sentido de que cualquier cosa que es computable hay un circuito que la computa, ¿sí? Entonces, dependiendo del modelo que tú escojas, tú puedes encontrar propiedades que te interesen. En una máquina de Turing no tiene sentido decir qué tan profundo es un circuito, porque una máquina de Turing no sabe que es un circuito. Si tú analizas una función calculada como que exista un circuito que la calcule, tú agarras otras propiedades del modelo. Por ejemplo, qué tan profundo es el circuito, qué tan wide es el circuito, o sea, qué tan estrecho lo puedes hacer el circuito para que calcule la función, si es posible o no, dado una altura del circuito, si existe una función con esa altura que la calcule. Entonces, dependiendo del modelo que tú escojas, tú puedes encontrar propiedades que otros modelos no la tienen, por ejemplo. Pero al final, cualquier cosa que sea computable es computable con un circuito, con una máquina de Turing y con varios modelos que vamos a estar viendo en la materia. Cool, 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 cool. Gracias. Buenísimo. ¿Otra pregunta? Si no, estamos hasta acá. A ver, por acá, los libros. Se puede lo de los dos. Ok, en el mío estuvimos hasta la página 5. ¿Ok? Lo voy a poner entre comillas en el documentico. Ahora, el libro. ¿Cómo es que se llama ese libro? En el que se está basando para la materia. Ahorita se los mando por WhatsApp. Ah, ok. Les mando, o sea, no el libro, que eso ya es rozando la ilegalidad, pero les mando el link de Amazon, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, internalicen los conceptos. El viernes, como les dije, por favor, lean, necesito que lean en general un poco del libro, que se interesen por la materia e intenten internalizar los conceptos, porque como ven, la prueba de los teoremas son medio confusas, son medio raras, es otro tipo de pruebas, no es como las de discretas, por ejemplo. Entonces, nada, utilicen los viernes, las 2 horas que tenemos los viernes, o para hacerme consultas, pregúntenme cosas, lo que ustedes quieran, o sea, por WhatsApp y yo les respondo lo que pueda, o utilícenlas para leer. No estoy aceptando ningún crimen. No, no lo digo por usted, lo digo por Jonaiker que dijo que ese link no se va a Ah, usar. ah, sí, bueno. Bueno, buenísimo. Nada, hasta aquí llegamos hoy y bueno, poco a poco vamos a ir extendiendo el conocimiento. La verdad que la materia es difícil de explicar, difícil de entender, pero no sé, me encanta y por eso está la materia. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.
Profe, una cosa, yo aún nací en el grupo de WhatsApp porque entré tarde, o sea, mi ficción me la procesaron hoy. Ok, ya va, para que le des clic de una vez en el chat de aquí. Déjame mandarlo por el chat. Ujú. O sea, si tienes acceso al chat de aquí de la videollamada, ¿no? Dale clic a este link y listo. Ok, gracias. Finísimo. Bueno, gente, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Chao. Hasta Chao, luego, chao. profe. Chao, profe.